Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y sobre todo, de mucho amor. Hoy nos adentramos en un terreno que estoy segura, despierta pasiones y suspiros en miles de corazones alrededor del mundo. Nos sumergiremos en el fascinante universo de una de las parejas que más ha logrado cautivarnos en la pantalla, cuya química trascendió los límites de la ficción y nos hizo soñar con historias de amor de novela. Hablo por supuesto de la enigmática y carismática dupla de **Can Yaman y Demet Özdemir **. ¿Listos para emprender un viaje nostálgico? ¿Listos para revivir esos momentos que nos dejaron sin aliento, que nos hicieron creer en la magia de las historias de amor y que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen resonando con fuerza en la memoria colectiva de los fans? Si ustedes son de los que vibraron con su conexión en Erkenzicus, si aman las narrativas que te tocan el alma y te transportan a mundos de fantasía, o simplemente disfrutan de la pura y palpable química entre dos actores, entonces este vídeo está hecho precisamente para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo la importancia de darle ese *subscribe poderoso a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ni una sola de las joyas que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Así que prepárense, porque vamos a desempolvar y celebrar los momentos inolvidables de Can Yaman y Demet Özdemir. Cuando los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir se cruzan en una conversación, la primera imagen que inunda nuestras mentes es, sin lugar a dudas, la de sus icónicos personajes, **Candivit y Sanem Adnan **. Su relación en la pantalla chica fue un verdadero torbellino de emociones, una montaña rusa que nos tuvo al borde del asiento, alternando entre carcajadas contagiosas, lágrimas de empatía y suspiros profundos. Pero la magia de su conexión no se limitó a los guiones y a las cámaras, de alguna manera, su vínculo traspasó la pantalla alimentando un universo paralelo de rumores, especulaciones y, sobre todo, de fantasías entre los fans, quienes anhelaban ver esa química reflejada en la vida real. Hoy, en este espacio, nos dedicaremos a desgranar esos instantes que hicieron de su interacción algo tan excepcionalmente especial, esos *highlights que no solo nos cautivaron a nosotros, sino que estoy completamente segura, te harán vibrar de nuevo. Empecemos nuestro recorrido por el génesis de esta chispa, por ese primer encuentro en el set de Erkenzicus, el escenario que se convertiría en el hogar de una de las historias de amor más comentadas. ¿Recuerdan ese instante, ese primer intercambio entre sus personajes, Can y Sanem, que nos hizo sentir esa electricidad inconfundible, esa conexión instantánea? Yo sí. Era esa mirada intensa de Can hacia Sanem, una mirada que desprendía una mezcla de incredulidad, fascinación y una atracción innegable. Y Demet, con esa dulzura innata, esa picardía sutil que la caracteriza, respondía con una timidez que paradójicamente escondía una fuerza interior arrolladora. Esa dualidad en sus personajes, esa capacidad de transitar del conflicto agudo a la ternura más pura en cuestión de segundos, era pura magia cinematográfica. Uno de los momentos que guardo con especial nitidez es aquel en el que Sanem, en sus inicios, se mostraba torpe, algo desubicada, y Can, con esa arrogancia encantadora y tan propia de su personaje, la observaba con una expresión que oscilaba entre la exasperación y algo mucho más profundo, algo que apenas comenzaba a aflorar. Sin embargo, bastaba que ella demostrara su valentía, su bondad intrínseca, su genuinidad sin filtros, para que esa fachada de Can se desmoronara por completo. Y ahí estaba Demet, demostrando con cada gesto que Sanem no era simplemente una joven propensa a los tropiezos, sino una mujer con un alma noble y un espíritu resiliente. Esos primeros roces, esas miradas cargadas de descubrimiento mutuo, eran las semillas que germinarían en la profunda conexión que más tarde presenciaríamos. ¿Y qué podemos decir de las famosas escenas de celos? ¡Ay, las escenas de celos de Candivit! Eran un auténtico espectáculo. Cada vez que Sanem cruzaba una mirada con otro hombre, por insignificante que pareciera la interacción, la expresión de Can se transformaba. Esa ceja arqueada, esa mandíbula tensa que delataba su lucha interna, esos silencios cargados de un significado tan elocuente que hablaban más que 1000 palabras. Demet, por su parte, manejaba estas situaciones con una habilidad pasmosa, a veces provocando sutilmente a Can, otras intentando mantener la calma ante la intensidad avasalladora de su personaje. La forma en que sus miradas se encontraban en esos picos de tensión era tan real, tan palpable, que sentíamos la energía eléctrica vibrar en nuestros propios hogares. Pero afortunadamente no todo era drama y celos exacerbados.
Erkencicus estuvo repleto de momentos tiernos y románticos que lograban derretir hasta el corazón más escéptico. ¿Se acuerdan de esa primera vez que Kan, aunque fuera de forma velada y sutil, le confesó a Sanem sus sentimientos? ¿O esas escenas icónicas bajo la lluvia, o a la orilla del mar, donde la distancia física entre ellos se acortaba a través de abrazos reconfortantes, caricias suaves y confesiones susurradas al oído? La química entre Kan y Demet era tan natural, tan fluida, que era sencillamente imposible no creer en la fuerza de su amor. Era evidente que disfrutaban enormemente trabajando juntos, y esa alegría y complicidad se contagiaban directamente a nosotros, los espectadores. Hay una escena en particular que, si mi memoria no me falla, involucra a Kan cantándole a Sanem, o a ella inspirándolo de alguna manera profunda. Esos momentos de vulnerabilidad, donde Kan dejaba caer esa coraza de hombre fuerte e invencible para mostrar su lado más tierno y sensible, eran absolutamente conmovedores. Y Demet, con su respuesta empática y llena de amor, lograba que todo el conjunto pareciera aún más auténtico y desgarradoramente real. Es esa combinación perfecta de fuerza y ternura, de pasión arrolladora y dulzura delicada, lo que los hizo tan singularmente especiales juntos. Más allá de la magia de las escenas guionizadas, su conexión también se manifestaba en sus apariciones públicas, regalándonos momentos inolvidables. ¿Quién podría olvidar sus sonrisas cómplices durante eventos, sus poses radiantes juntos en las alfombras rojas? Había algo en la forma en que se miraban, en la manera en que se apoyaban mutuamente, que alimentaba aún más las sospechas y los deseos de los fans de que su relación fuera real. Esa energía que irradiaban juntos era magnética, casi hipnotizante. Ver a Kan Yaman con su carisma arrollador y a Demet Özdemir con su belleza cautivadora y dulzura incomparable, te llevaba a pensar inevitablemente son perfectos el uno para el otro. Incluso en las entrevistas, cuando se les inquiría sobre su relación y su conexión profesional, sus respuestas a menudo dejaban entrever una cercanía especial, una complicidad que iba más allá de las cámaras. Kan con su franqueza característica y Demet con su elegancia innata, siempre manejaron estas preguntas con una mezcla de profesionalismo impecable y quizás, una pizca de picardía intencionada. Y nosotros, los fans, nos quedábamos analizando cada gesto, cada palabra, buscando esa confirmación sutil de que lo que veíamos en pantalla era solo el reflejo de algo más profundo y auténtico. Al analizar su trabajo conjunto, es innegable que ambos son actores de un talento excepcional. Sin embargo, su brillo individual parecía magnificarse exponencialmente cuando estaban en presencia del otro. Kan Yaman posee esa intensidad arrolladora, esa mirada penetrante que atraviesa la pantalla, esa presencia escénica que te atrapa desde el primer momento. Por otro lado, Demet Özdemir destaca por su expresividad desbordante, su asombrosa capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada o un gesto sutil. Juntos crearon una sinergia pocas veces vista, una conexión que trascendía las palabras. Lograron que su historia de amor fuera no solo creíble y deseable, sino, sobre todo, inolvidable. Pensemos en esos momentos cruciales de reconciliación después de una acalorada discusión. La forma en que se buscaban desesperadamente, la manera en que se perdonaban con gestos de profunda entrega, la forma en que se reafirmaban su amor incondicional. Esas escenas representaban el clímax de sus arcos narrativos, y Kan y Demet las interpretaron con una maestría que nos dejaba sin aliento, con el corazón en un puño. Se sentía la pasión latente, el alivio abrumador, la alegría pura de volver a estar juntos. Eran momentos catárticos no solo para sus personajes, sino también para nosotros, los espectadores, quienes nos habíamos involucrado emocionalmente en su viaje. Otro aspecto fundamental que contribuyó a que sus momentos fueran tan inolvidables fue la palpable evolución de sus personajes a lo largo de la serie. Al principio, Kan era presentado como un fotógrafo exitoso, un tanto distante y con un aura de misterio, mientras que Sanem era una aspirante a escritora soñadora, llena de ideales y un tanto ingenua. Pero a medida que su relación se fortalecía, ambos personajes crecían y maduraban como individuos. Kan aprendía el valor de la vulnerabilidad y a amar de una manera profunda y desinteresada, mientras que Sanem descubría su propia fuerza interior y su valía personal. Ver esa transformación, alimentada y catalizada por el amor que se profesaban, fue uno de los aspectos más gratificantes y enriquecedores de la serie. Y Kan y Demet supieron transmitir esa evolución de una manera brillante y convincente. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos de puro humor y ligereza. Las travesuras ingeniosas de Sanem,
las reacciones a menudo exageradas y entrañables de Kan, las situaciones cómicas que surgían de sus evidentes diferencias. Esos instantes de liviandad y humor inteligente hicieron que la serie fuera aún más adictiva y disfrutable. Nos reímos a carcajadas con sus ocurrencias y disfrutamos enormemente de la química juguetona y chispeante que compartían. Esa capacidad de transitar sin esfuerzo de la intensidad romántica a la comedia más pura demostró la asombrosa versatilidad de ambos talentosos actores. A veces, lo más memorable no son las grandes declaraciones de amor o los gestos grandilocuentes, sino los pequeños detalles, los gestos sutiles que hablan volúmenes. Una mano que busca instintivamente la otra, una mirada de comprensión mutua que lo dice todo, un suspiro compartido que denota una conexión profunda. Kan y Demet supieron incorporar de manera magistral esos detalles que hacen que una relación, ya sea en la ficción o en la vida real, se sienta genuina y auténtica. Esos microgestos, sumados a las grandes escenas dramáticas y románticas, crearon una experiencia narrativa completa y profundamente envolvente para el espectador. Incluso después de que Erkencikus llegara a su conclusión, la huella imborrable que dejaron Can Yaman y Demet Özdemir en la memoria de los fans sigue más viva que nunca. Sus nombres se asocian instantáneamente y cualquier mención de uno evoca de manera automática al otro. Esto es un testimonio de la magnitud del impacto que tuvieron juntos en la cultura popular. Crearon un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Para mí en particular, uno de los momentos más memorables y significativos es la profunda sensación de que, a pesar de la intensidad de su relación en pantalla, siempre existió un respeto mutuo y una admiración genuina entre ellos como profesionales. Se notaba a leguas que se cuidaban, que se apoyaban en cada escena, y eso, en mi humilde opinión, es precisamente lo que hace que una colaboración artística sea verdaderamente exitosa, duradera y sobre todo, memorable. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron un regalo invaluable, una química inigualable, momentos cargados de pasión desbordante, ternura conmovedora, humor inteligente y drama cautivador. Su interpretación magistral en Erkencikus nos transportó a un universo donde el amor de cuento de hadas, ese que tanto anhelamos, parecía una posibilidad real. Desde las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, hasta las escenas que nos hicieron suspirar de amor y reír hasta que nos doliera el estómago, su conexión en pantalla fue, sin duda alguna, inolvidable. Nos hicieron creer en la fuerza del amor de novela y al mismo tiempo, nos demostraron el poder inmenso de dos talentos que se complementan a la perfección, creando juntos una magia que perdurará en el tiempo. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy, reviviendo con nostalgia y admiración esos momentos que tanto nos encantan de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por su inolvidable química y que se hayan llevado consigo un pedacito de esa magia que ellos supieron crear. Me encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos de esta pareja. Déjenmelo saber en los comentarios abajo. ¿Hubo alguna escena icónica que creen que me faltó mencionar? ¿Algún detalle sutil que los hizo suspirar de amor? Los leo con muchísimo interés y ganas de interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que aman a esta pareja, y lo más importante, *** suscríbanse a nuestro canal *** para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido fascinante. Gracias por acompañarme hasta el final en esta aventura, nos vemos en el próximo vídeo con más historias y emociones. Chao, chao.